Hola, ¿qué tal emigrantes, refugiados, exiliados y otros subalternos? Bienvenidos a su programa La Maleta de Papel, en donde yo, Jesús, el emigrante radical o el subalterno radical, les voy a explicar todos esos procedimientos y documentos que no se te pueden olvidar en tu maleta al momento de emigrar. Comencemos. Siendo este video una continuación del video pasado donde les hablamos sobre cómo dejar de pagar AFP, en este caso, ya que lo anterior representaba muchas desventajas, en este caso les vamos a hablar sobre cómo retirar tu fondo de pensiones una vez que ya pagaste mensualmente todos esos porcentajes que te quita la ley. Para hacerlo tenemos que acogernos a la ley número 18.156, solo que esta vez nos vamos a ir al artículo 7 y el artículo 7 dicta lo siguiente. En el caso de trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos provisionales que hubieran depositado siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley. Ahora, ¿cuál es el artículo 1 de esta ley? ¿O qué es lo que dice el artículo 1 de esta ley? Que aparentemente debemos de cumplir eso para poder retirar los fondos. Bueno, en resumen, es el mismo artículo que utilizamos en el video pasado, que es, tienes que tener al menos la calidad de técnico, tienes que tener tu título apostillado o legalizado, en este caso si eres técnico o extranjero, tienes que estar afiliado a un sistema de pensiones en tu país y tienes que contar con un contrato de trabajo respectivo, porque acuérdate que aquí estamos hablando de trabajadores dependientes. Y en ese contrato debes expresar tu voluntad, en este caso no de dejar de pagar AFP, sino de retirar los fondos una vez que esa sea tu decisión. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar este beneficio? Bueno, primero son los que sean extranjeros. Los chilenos lamentablemente no pueden acceder a este beneficio. Tienen que ser técnicos a lo menos, tienen que tener contratos dependientes, en este caso, ya que estamos hablando solo de trabajadores que dependen de un empleador. Y en el caso de los trabajadores municipales o que trabajen para servicios públicos, esto sería posible solo si trabajan bajo el Código del Trabajo y que no estén investidos por ningún cargo público, porque los que tengan contratos de trabajadores públicos no van a poder hacer retiro de fondos de pensiones, eso es muy importante. Una de las diferencias principales entre el proceso y el proceso anterior es que para que tu empleador te haga el anexo de contrato, no necesariamente te tiene que pedir ningún tipo de documento para que tú puedas afirmar esa voluntad de querer retirar tu fondo de pensiones. Y la propia superintendencia me respondió a mí esta duda cuando yo estaba en mi proceso de retiro de fondos y vamos a citar textualmente lo que ellos dicen. La documentación por usted citada debe ser solicitada por el empleador cuando el trabajador pretende invocar la exención de cotizar. Exención. Y como usted señala, es requerida por la correspondencia AFP cuando se trate de un requerimiento de devolución de fondos profesionales. Conforme a lo expuesto, el empleador no debe exigir la presentación de los documentos señalados cuando se trata de la devolución de fondos. Es decir, que los documentos solo te los va a exigir tu AFP y no te los va a poder exigir tu empleador cuando tú decidas seguir pagando fondo de pensiones, pero solicitar luego una devolución. Sin embargo, ¿esto significa que yo no necesito esos documentos para solicitar mi fondo de pensiones? Pues no, por supuesto que sí los necesitas, solo que no se los va a entregar a tu empleador, sino que se los va a entregar a tu AFP y lo vas a hacer cuando vayas a hacer el retiro de fondo de pensiones. Entonces, cómo y cuándo obtener estos documentos? Bueno, los documentos para empezar son un título profesional o técnico apostillado, que ya lo hablamos en el video pasado, la constancia de afiliación al sistema provisional extranjero, que la puedes obtener en donde te inscribiste en tu sistema de afiliación, en tu sistema de pensiones en tu país. En el video pasado enseñamos cómo obtenerlo si eres venezolano y tu contrato de trabajo o anexo que exprese tu voluntad de acogerte a la ley. Otro de los documentos importantes es el anexo de contrato. Este anexo de contrato tiene que ser por cada empleo que tú hayas tenido en el que desees retirar esos fondos y este anexo de contrato debe de decir, en pocas palabras, que tú reafirmas tu voluntad de permanecer en tu sistema de cotizaciones en tu país y que todas las cotizaciones que tú devengaras dentro de este sistema de cotizaciones con ese empleador, podrás hacer retiro de ellos cuando sea tu voluntad. Es importante saber esto, es por empleador, es decir, que si tú vas a hacer el retiro de fondos de todos tus empleadores, tienes que tener el anexo de contrato y el contrato de trabajo donde se exprese esa voluntad con todos los empleadores que hayas tenido. Si no, solamente te van a devolver los fondos por el empleador que presentes el contrato o por el empleador que presentes el anexo de contrato. Una vez que tú tengas todos estos documentos que ya nombramos, o sea, un contrato por cada empleador que quiera sacar el fondo de pensiones, título profesional apostillado, tu certificado de afiliación, vas a tener que ir a
a tu fondo de pensiones o a tu AFP y decirles que quieres hacer el retiro o la devolución de los fondos. En este caso ellos te van a poner a llenar una planilla y probablemente te piden algunos otros requisitos como documentos de identidad. Una aclaratoria muy importante es saber por qué o en qué circunstancias la AFP puede negarte tu retiro de fondo de pensiones. ¿En cuáles circunstancias se puede presentar este tipo de inconvenientes? Bueno, primero que no cumplas con alguno de los requisitos que ya los hemos nombrado. Y el otro escenario es que la AFP te exija cosas que de hecho ni siquiera lo dice la ley. Uno de los inconvenientes más comunes que se puede presentar es que la AFP te exija que tu anexo de contrato o que tu contrato de trabajo tienen que estar notariados. Sin embargo, la propia Superintendencia de Pensiones dio una respuesta a esto en el 2016, la cual se la vamos a poner aquí, se la vamos a leer a continuación. Y dice: resulta pertinente recordar por el oficio citado 24.462 de fecha 26 de octubre del 2015 se dejó sin efecto el pronunciamiento contenido en el oficio número 10.640 de la fecha 12 de mayo del 2015 y se resolvió que no resulta pertinente exigir para los contratos de trabajo o su anexo respectivo hayan sido suscritos ante contrato. En efecto, cabe señalar que el hecho de que el contrato de trabajo o su anexo sea suscrito ante notario o no es un requisito establecido por la ley. Así que no puede ser un impedimento nunca para que te hagan la devolución de fondo de pensiones. Si ustedes van a hacer su requerimiento y no tienen su contrato notariado, pueden incluso adjuntar este oficio, que se los vamos a dejar el link en la cajita aquí de descripción, para que cuando ustedes lo presenten a su AFP no les vayan a exigir sus contratos o sus anexos notariados. Ustedes pueden llevar esos documentos, ya sean los documentos originales, todos los que les exigen, o hacer fotocopias notariadas de todos esos documentos para que ustedes se queden con los originales. Porque si les falta algún documento o si le rechazan la solicitud, probablemente tengan que esperar que la AFP les devuelva esos documentos para ustedes volverlo a enviar. En cambio, si lo que enviaron fueron copias notariadas, ustedes pueden volver a sacar copias notariadas y enviarlos sin necesidad de esperar que la AFP les devuelva esos documentos. Porque, siendo honestos, las AFP no te quieren devolver tu dinero, por lo que tú y solo tú vas a ser el responsable de insistir y hacer los procedimientos acordes para que eso se haga posible. Te lo cuento desde mi propia experiencia, ya que yo logré retirar mi fondo de pensiones y la insistencia es casi tan importante como cumplir con todos estos requisitos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante retirar el fondo de las AFP? Es importante porque si tú no piensas vivir en Chile y tú tienes un acumulado de 10 millones de pesos en tu fondo de pensiones y te vas a otro país, finalmente vas a tener que esperar que cumplas la edad oficial de la jubilación en Chile. Si eres hombre, 65 años, si eres mujer, 60 años. Y una vez que tengas esa edad, el sistema de pensiones chilenos te va a dar un porcentaje de ese dinero todos los años hasta que te mueras. Así que no es factible si vas a abandonar Chile o si simplemente quieres invertir tu dinero en otro tipo de negocio, que es algo que los chilenos no pueden hacer. Así que esa es como una de las, digamos, cualidades importantes de poder retirar este dinero. Otra de las ventajas es que igual vas a poder acceder a tus créditos, a tu residencia definitiva o a tu nacionalidad, ya que tú vas a haber pagado todas tus cotizaciones y solamente hiciste el retiro, pero ese retiro no se refleja en tu cartola de cotizaciones porque tú cumpliste con la ley y pagaste mensualmente todos esos porcentajes que te exigió la ley, solo que finalmente decidiste retirarlo y eso no se va a ver reflejado en tu cartola de AFP. La principal desventaja es que no te devuelven todo el dinero. La AFP se queda al menos con un 15% por impuestos que le hacen a esa devolución de fondos. Y esto lo dice en el circular número 1295 de la Superintendencia de Salud. Por lo que tienes que aceptar que si vas a hacer el retiro de tu fondo de pensiones, la AFP del mismo modo se va a quedar con un porcentaje, que es un 15% a lo menos. Es importante aclarar que, a pesar de que esto no lo dice la ley, por algún motivo la superintendencia dice que solamente puedes hacerlo una vez por empleador y que solamente puedes hacerlo una vez al año. Esto puede significar que si tú estás en la mitad de tu periodo laboral, es decir, que tú tengas un contrato de un año y a los 6 meses tú decidas sacar ese fondo de pensiones, los otros 6 meses que depositases con ese mismo empleador no los vas a poder sacar. Por lo que lo más recomendable es sacar estos fondos una vez hayas terminado tu contrato de trabajo. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por volver a interactuar con nosotros mediante este medio y esperamos que le puedan dar like, suscribir y compartir con todas las personas que ustedes crean que les pueda servir de útil esta información. Para un próximo video vamos a hablar sobre todos esos inconvenientes que se pueden presentar o todas esas trabas que la AFP te va a poner para
no devolverte tu dinero y cómo poder burlarlas o cómo poder vencer esas trabas. Así que muchas gracias, esta es la maleta de papel y nos vemos luego. Hola, agregué este Sena Postcrédito porque justo hoy se aprobó el retiro del 10% del fondo de pensiones y desde la Casa de Papel les recomendamos que saquen el 10% primero antes de hacer el retiro de fondo de su totalidad de lo que hayan depositado, puesto que ese 10% es libre de impuesto, mientras que si ustedes sacan sus fondos totales como extranjeros, les van a cobrar un impuesto inevitablemente. Así que a sacar todo lo que puedan.